El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. Jesús es Dios. Esto lo compartía yo en el programa de Catecismo de la Iglesia Católica como fundamento de todo lo que nosotros creemos. Nos lleva a la esencia de nuestra fe católica. ¿Cuál es la esencia? Un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que creemos está fundamentado en esto. La Virgen María, la Eucaristía, los sacramentos, cualquier revelación privada o cualquier manifestación tiene su fundamento, tiene su raíz, tiene su fuerza, tiene todo en esta realidad. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Y de estas tres personas que están unidas en la divina voluntad, la segunda persona se hace uno como nosotros. ¿Para qué? Meditando y aprendiendo a contemplar la cruz, el crucifijo, representa el fracaso del hombre y la victoria de Dios. Voy a tratar de explicarme. El ser humano ha tratado y sigue tratando de enfrentar la vida con todo lo que esto implica, lo bueno y lo malo, con sus fuerzas. Y estamos en un tiempo en donde el mundo ha hecho creer al hombre que es capaz de todo. Y sí es capaz de muchas cosas, pero a un precio muy grande: perder su alma, perder la salvación. Puede ganar muchas cosas, pero poniéndose como centro de, como fuente de, como lo más importante. La cruz representa el camino que Jesús realiza como hombre para que nosotros aprendamos a seguir ese camino, en donde aprendemos a no confiar en nosotros, en nada, comprender que solamente en Dios podemos, y el mismo Jesús lo dijo: sin mí nada pueden, sin mí nada pueden. Pero es esa experiencia del Dios que se hace hombre, que no se aferra a su condición divina, que lo dice la primera lectura, no se quiso aferrar a las prerrogativas de su condición divina, sino por el contrario, se anonadó, se abajó, se hizo uno como nosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñara a nosotros la fuerza de Dios, esa fuerza de Dios que implica el aprender a caminar en el dolor, en el sufrimiento, hasta en la misma cruz, para que se manifieste el poder de Dios. En la cruz está representado el hombre que ha fracasado, pero resucita el Dios. Y esto obviamente es la misma persona, pero como hombre fracasa, porque muere, es asesinado, es traicionado, es abandonado. Y representa esa cruz, ese aspecto humano en el cual nosotros también tendríamos que vivirlo, que es el fracaso de todo lo que yo he tratado de hacer, de todo lo que yo he tratado de vivir a mi manera, con mi esfuerzo, con mi pensamiento, con esta ideología de que yo lo puedo todo, de que yo esto, que yo aquello, y sí tengo a Dios, pero Dios es un accesorio, Dios es mi ayudante, no es el centro. Y esta cruz representa ese fracaso, pero también representa la victoria de aquel que enfrentó lo que tú estás enfrentando, pero desde la confianza en Dios.
Por eso, cuando vemos la cruz, cuando vemos un crucifijo, vemos la derrota, pero también vemos la victoria. ¿Y qué es lo que nos invita a nosotros? A que cada uno de nosotros podamos enfrentar nuestras derrotas humanas, porque las hay, esos momentos en donde no puedo cambiar las cosas o no puedo enfrentar porque me duele esto, es mi derrota. Pero si yo sigo los caminos, si yo sigo el camino de Jesús, de abrazar esa cruz, vendrá la victoria. Una victoria que no es un reconocimiento humano, que a lo mejor no es la solución a mi problema, pero es la victoria donde mi alma se salva, en donde la fuerza de Dios se hace presente y en donde incluso puedo ser yo instrumento de salvación para otros, en donde ofrezco mi dolor, ofrezco mi cansancio, ofrezco mi sufrimiento por la salvación de mis seres queridos. Por eso es un misterio de amor donde se junta la parte humana, la parte divina de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña que como hombre Él camina ese vía crucis, ese camino de la cruz, y que lo lleva a ese fracaso humano, pero que detrás de ese fracaso humano está su confianza, su abandono completo en el Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Enfrenta ese fracaso aparente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se viene el triunfo, que es la resurrección. Por eso el caminar en la cruz, el caminar con la cruz, representa todas esas batallas humanas a las cuales pues normalmente las hemos enfrentado con nuestra parte humana. Nos hace falta enfrentarlo ahora, desde esa derrota, donde tú sabes que, por ejemplo, esos pecados habituales no los puedes vencer, esa situación familiar, esa enfermedad no la puedes vencer, lo has intentado y no has... Este es el momento de entregarte a esa cruz para que la victoria de Jesús se haga presente en ti. ¿Cómo será esa victoria? No lo sé. No sé si será la solución al problema, no sé si será la fuerza para soportar y vivir en paz ese problema, pero sé que habrá una victoria. Esa victoria que es la que Jesús viene a ofrecernos desde la cruz. Y la mayor victoria es no perder nuestra alma, no perder el alma de las personas que Dios nos ha encomendado. No consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres en todo, menos en el pecado. Se hizo uno de ellos, se humilló a sí mismo. Esa es la derrota, pero que a la vez es la victoria. Es la derrota de mi orgullo, es la derrota de mi poder, es la derrota de hacer las cosas a mi manera. Tengo que pasar por esa derrota antes de llegar a la victoria de la resurrección en mi vida. Pero nadie quiere pasar por la humillación. Nadie quiere. La humillación es necesaria. Y a veces es lo que menos queremos. Jesús se humilló. Y yo quiero enfrentar la victoria, quiero tenerla sin la humillación. No, es necesaria la humillación, es necesario el abajamiento de nosotros. Y lo que hacemos es, nos defendemos, ¿no? A veces el Señor permite, y más cuando la humillación viene de una persona que a lo mejor está equivocada, que a lo mejor te cae gorda, que a lo mejor te ha estado fregando. Pero es la humillación para que aprendas a no depender de ti, sino a depender completamente de la victoria de Cristo. Y ahí es un proceso que en lo personal estoy aprendiendo. No puedo decirles cómo porque es individual. Cada uno tiene que vivirlo porque cada uno está viviendo su propio camino. Pero es un proceso de humillación, es un proceso de vencimiento, es un proceso necesario. Si no hay humillación, no hay victoria. Y la victoria no va a ser tuya. La victoria va a ser de tu Señor. Y ese es otro de los aspectos. Yo quiero
sentir, yo quiero experimentar, yo quiero, no, y cuando es una victoria de Dios, cuando es la victoria de tu Señor, en ti viene esa paz, viene ese amor, y a lo mejor nadie se da cuenta de lo que está sucediendo en ti. Y eso es lo más hermoso, porque todavía hay humillación ahí, hay ese vencimiento de uno mismo para que solamente se haga la divina voluntad. Si queremos verdaderamente experimentar toda esta fuerza, toda esta alegría, todo este amor de la victoria de Jesús en la cruz, tenemos que aprender a abrazar nuestra cruz y a humillarnos. A veces, repito, serán con la persona que está arriba de nosotros, esa autoridad, papá, mamá, patrón, superior, el que sea, que puede ser un déspota, que puede ser, no sé. Pero si aprendemos a abrazar esa humillación, desde esta fe, Dios hará su obra de salvación en nosotros. Y que es el planteamiento del Salmo, ¿no? En el Salmo, la frase que dice, no olvidemos las hazañas del Señor. Qué mayor hazaña que es la muerte y la resurrección. Eso es la mayor hazaña que debemos nosotros tener siempre presente. ¿Para qué? Para que cuando enfrentemos nuestra muerte, el morir a mí, el morir a lo que quiero, el morir en esas humillaciones, recordemos la hazaña. Jesús pasó lo mismo y venció. Si yo me abandono en las manos de mi Señor, viviré esa experiencia de resurrección que empieza a darse en esa alegría, en ese gozo, en esa paz. Repito, probablemente no sea espectacular, probablemente nadie lo vea, pero lo ve tu Dios, al que sirves y lo experimentas tú. Y entonces, ahora sí, podemos enfrentar todo ese dolor, todo ese problema desde la paz, porque es una experiencia interna, que después se va a reflejar, sí, no en, repito, fenómenos sobrenaturales que se pudieran dar, pero no lo buscamos. Si se da, bendito sea Dios, pero no lo buscamos. Se va a manifestar en obras, se va a manifestar en paz, se va a manifestar en esa humillación, pero ya no es una humillación que duele, es más, se va a manifestar en una humillación que tú buscas, porque sabes que es la victoria, viene después de tu humillación por amor a nuestro Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. Y obviamente esta frase hermosísima de Juan 3:16, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para que fuera humillado, para que enfrentara la derrota del hombre con la victoria del Dios. El hombre que fracasa, pero el Dios que triunfa. Por eso es Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y nos lleva a nosotros a descubrir este amor, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Señor no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Tú te condenas cuando no te dejas salvar. Tú rehusas el acto de amor de Dios, el acto de salvación de Dios, cuando tú no vives el camino de la cruz, cuando tú no vives el camino de la humillación, porque no hay victoria sin humillación. Este es lo antagónico, lo paradójico o lo escandaloso para la gente que no tiene esta fe, para la gente que no ha experimentado esta fe en nuestro Señor. Porque ¿cómo puede haber victoria en una humillación donde muere fracasado, donde ya la naturaleza ya no puede hacer nada? ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se está descomponiendo, son 3 días, y la forma en que murió de una forma vergonzosa, y es donde se acaba la parte humana y entra la divina. O están unidas las dos, obviamente, pero para poderlo explicar de alguna manera muy sencilla.
Por eso hoy, en la fiesta de la Santa Cruz, que no se nos olvide esa humillación y esa victoria. Por eso cargamos un crucifijo, ojalá que lo carguemos no como un símbolo, como un adorno, no como para que se nos vea bonito. Ay, yo tengo una cruz en mi casa muy bonita. No se trata de bonito o feo, lo que representa, lo que es para nosotros, el triunfo de Jesús, el triunfo de la humillación, el triunfo del abandono en la divina voluntad, contra la soberbia del mundo, contra el pecado, contra Satanás, contra la carne, contra todo aquello que es opuesto a Dios nuestro Señor. Pues muchas felicidades a los que están siendo humillados. Desde esta fe van a ver una victoria, y esa victoria tú la vas a experimentar en tu interior, que puede haber manifestaciones externas. Eso no lo busques, ya Dios decidirá si se da o no se da, o en qué momento se dará. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.